Hermanos, qué gusto nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Qué bueno que usted está conectándose. Sea bienvenido a este estudio, un estudio para matrimonios donde estamos escudriñando la Escritura para que podamos ejercer esta labor que Dios nos ha encargado a todos los que estamos casados. Y estamos en este tiempo hablando acerca de la paternidad, cómo ejercer la paternidad. Si tú estás con la idea de casarte, es muy importante que desde ahora te prepares para esta labor, porque Dios nos bendice con este encargo a los hijos de Dios de hacer una generación, hacer una descendencia para el Señor, y que los podamos educar a nuestros hijos conforme a su palabra es algo maravilloso. Y es real que a lo largo de la Biblia vemos el carácter de Dios como Padre, lo cual nos enseña y nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas las narraciones, y también el día de hoy vamos a hablar de un punto doctrinal, es decir, de una enseñanza directa a nosotros como padres. Pero vemos a lo largo de la Escritura este carácter de Dios paternal que nos muestra a cada uno de nosotros un hermoso ejemplo, es decir, nos muestra la paternidad correcta, cómo podemos nosotros rectamente ir ejerciendo esta labor que ciertamente es complicada, nos complica mucho nuestra carne, nos complica mucho la carne de nuestros hijos, nos complica mucho el mundo en el que estamos rodeados, lleno de pecado. Entonces tenemos mucha adversidad. Sin embargo, el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Dios. Y esto a Él le glorifica, ya que cuando nosotros proponemos en nuestro corazón serle obediente y entender todas estas características de Dios que se muestran a nosotros como sus hijos, todas estas excelencias de Él en toda su esencia y en sus acciones, nos lleva a que aprendamos más y más de Él para ser guiados como padres que tendrán un fruto bendecido, y que es el objetivo que estamos queriendo y anhelando para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra familia, y que definitivamente en estos tiempos es de un impacto tremendo en las vidas de muchos otros que están cercanos en nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, lo que rodea nuestra vida y nuestras familias, les va a resultar un impacto verdaderamente hermoso. Existen pasajes que hemos estudiado y este de que les comenté hace un momento, vamos a regresar nuevamente a él, en donde nos da el Señor instrucciones precisas de esta labor paternal. Una de las más valiosas y que tendrán gran bendición, un grande impacto, es que dediquemos nuestra vida, nuestra paternidad, nuestra labor como padres, como papá y mamá, a enseñar obediencia. Y este es el tema del día de hoy, así lo he titulado, enseñar obediencia. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 1. Aquí hay instrucciones precisas para los hijos, pero es algo que nosotros tenemos que buscar lograr en el corazón de ellos. Es decir, si tú eres un hijo cristiano, tienes que buscar tener esta obediencia. Aún como padres, nosotros, si tenemos a nuestros padres, el mayor ejemplo de obediencia para nuestros hijos es que nosotros les respetemos, les honremos y que mostremos esa obediencia a Dios, siendo pues ya no obediencia a todas las instrucciones de nuestros papás, por supuesto, pero sí honrándolos como una autoridad que viene de parte de Dios. Y aquí nos muestra el Señor el valor que el Padre tiene para sus hijos, y que es nuestra responsabilidad ejercer una autoridad conforme al corazón de Dios, que nos ha sido entregado, nos ha sido delegado por el Señor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, como ya lo mencioné, de obediencia.
Si nosotros obedecemos las leyes humanas, si nosotros obedecemos a las autoridades que nos han puesto nuestros jefes de trabajo, nuestros pastores, si nosotros somos ejemplo, la esposa, un ejemplo de obediencia también con su esposo, eso por supuesto va a impactar sobremanera el corazón de nuestros hijos. Los hijos deben de aprender que son individuos bajo autoridad. Cuando un padre deja de ejercer esta autoridad, cuando un padre deja de enseñarles, repito, parece que estas instrucciones son directamente a los hijos. Bueno, no parece, son instrucciones directamente a los hijos. Parecería que son exclusivamente a los hijos, pero no es así. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ejercer una autoridad que permita o que enseñe y que motive y que discipline si es necesario, que amoneste si es necesario, que dirija y corrija a nuestros hijos para que esto se cumpla. Ellos, si nosotros podemos dejar una huella permanente, una huella que les perdure en el corazón a los hijos, es que ellos aprendan esto. Es la mejor y la mayor herencia que les podemos dar como padres a nuestros hijos, que ellos son individuos bajo autoridad. Es muy importante eso. Un ejemplo, gracias a Dios tenemos muchos ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres que pasaron por situaciones que dentro de su carne ellos pudieron obedecer a Dios y salir adelante y lograr victorias maravillosas espiritualmente y físicamente en sus vidas, que impactaron también a sus familias e impactaron en muchos casos a la nación de Israel en el Antiguo Testamento principalmente. Pero también vemos ejemplos de muchos de ellos en lo que para nosotros debe de ser algo que debemos de cuidar de no repetir. Un ejemplo de esto es el sacerdote Elí. Ahí en 1 Samuel, capítulo 1, 2 y 3, vemos que Elí tenía unos hijos perversos, pero él dejó de ejercer autoridad sobre ellos. No les enseñó a obedecer, no les enseñó que él era la autoridad, y esto fue fatal, literalmente. Los hijos murieron, el padre murió, el sacerdote Elí fallece como un juicio de Dios por estos pecados de estos hijos. Entonces, no es algo sencillo, no es algo que podamos decir, bueno, pues a lo mejor lo ejerzo, a lo mejor no. No es algo opcional. Si nosotros no ejercemos a la autoridad, si nosotros no les enseñamos obediencia a nuestros hijos, les estamos perjudicando terriblemente. Está habiendo una semilla en sus corazones que va a dar un fruto sí o sí, tarde o temprano, y que nos vamos a lamentar muchísimo. En otra ocasión hablamos de otro ejemplo de una falta de autoridad paternal en David. Lo vemos ahí en las narraciones bíblicas, que David no ejerce, ahí en Reyes, ¿verdad? Lo en segunda de Samuel, perdón, vemos que David no ejerce la autoridad sobre sus hijos, y de igual manera vemos la fatalidad de la muerte de Absalón, un lamento terrible del dolor del corazón de David porque no ejerció la autoridad con sus hijos, un padre ausente. Entonces nosotros tenemos que comprender la importancia de que nosotros podamos sellar el corazón a través de nuestras acciones, a través de nuestra paternidad, sellar los corazones en que ellos están bajo autoridad. Sobre todo cuando son niños, entre más van creciendo. La semana pasada hablábamos de esa inversa proporcional entre nuestra autoridad y nuestra influencia, que sería lo más sano. Es decir, cada vez menos va pasando el tiempo y cada vez nosotros menos tenemos una autoridad sobre nuestros hijos en relación a lo que tenemos que hacer, a la dependencia que ellos tienen de nosotros. Sin embargo, esto hacia sus vidas debería de implicar una influencia mayor hacia ellos. Si estamos haciendo nuestra paternidad de forma correcta, esto es lo que deberíamos de poder tener como fruto. Pero esa es la realidad. Por eso la importancia de que desde que nacen, desde que llegan a nuestras casas, enseñarles la autoridad, enseñarles que nosotros
somos esa autoridad sobre de ellos. Y si nosotros hacemos esto a tiempo, la promesa de Dios es que nos vamos a evitar muchos conflictos. Vamos a eliminar contiendas para que tengamos que hacerlo en el futuro. Si nosotros educamos a nuestros hijos desde niños, desde bebitos, como que nosotros somos una autoridad bondadosa, como ya hemos hablado, si nosotros les implicamos eso y les ponemos los límites correctos, si nosotros cuando ellos se equivocan, cometen un error, no obedecen, nosotros estamos ahí para hablar, para corregir, para comunicarnos y para implicar un castigo, inclusive para ejercer una disciplina. Y de niños hacemos esto. Cuando ellos crezcan y sean adolescentes, vamos a de verdad tener un gran descanso. Probablemente tus hijos ya no están en esa etapa, ya no son niños. A lo mejor ya son adolescentes y estás viviendo las consecuencias de una ausencia de autoridad tuya o de tu esposa o de ambos sobre tus hijos. ¿Y qué hay que hacer? Pues ya ni modo, vamos a orar y que Dios los bendiga. No, nunca es tarde. Mis hijos tienen 22 años, mi hija 22, mi hijo 19 y mi otro hijo, ¿verdad?, que está con nosotros, Quiques, tiene 12 años. Y con los tres, de la forma en que cada uno de ellos requieren, aunque mi hija está a 3 meses de casarse, aunque sea eso, no importa, aunque ya trabajan los dos más grandes, no importa, ellos siguen teniendo que reentregar cuentas a la casa. Y a veces nos equivocamos y es muy cómodo que dejar de ejercer esa autoridad, porque dices, bueno, pues ya crecieron, ya les di, ya los hice, pues ya que Dios los bendiga, ¿no? Ya están dando señales de que han nacido de nuevo. Mira, eso es la más grande falta de amor de un padre sobre sus hijos, hacerte a un lado, dejar de ejercer esa autoridad. Muchos preguntan, bueno, ¿y cuándo es el tiempo en que los hijos se tienen que ir de casa? La única referencia que yo encuentro bíblica como un principio que muestra eso es Génesis 2:24. Y dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Este es el ideal. Hay condiciones que muchas veces eso no lo permite. Pero estamos tan contaminados por una influencia del norte de nuestro país, de los Estados Unidos, una influencia que, pues que ya, que se vaya, ya, que Dios lo bendiga. Bueno, pues yo no veo una razón bíblica como para que eso lo tengamos que hacer. La mayor bendición que puede haber sobre una jovencita es que su papá la entregue en un altar, que se va a casar y que le diga, hija, Dios te bendiga y todo lo que se sembró en ti pueda dar un grande fruto y para bendición y gloria de Dios. Un hijo que lo puedas entregar de la misma manera. ¿Qué es lo que esto está impidiendo? Nuevamente el pecado. No estamos dejando que Dios obra en nuestras vidas y que nos coloquemos en esa posición. Oye, pero es que mi hijo no quiere sujetarse. Bueno, pues sí, vuelvo a ver lo mismo, el pecado. Y lo tuve que sacar de la casa. Ok, bueno, entiendo, pero siempre nuestra oración debe de ser que este modelo del Señor pueda ser nuestra guía y que sus corazones y los nuestros sean tratados para que el Evangelio pueda mostrar en nuestras vidas quién es el Señor. Porque muchas veces repito, porque no, es que ya estoy cansado. Ya imagínate que Dios dijera eso de nosotros. No vemos eso en el carácter paterno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuándo se ha cansado Dios de bendecirnos? ¿Cuándo se ha cansado Dios de perdonarnos? ¿Cuándo se ha cansado Dios de disciplinarnos? ¿Cuándo se ha cansado Dios de corregirnos? Entonces, ahí en el matrimonio hay un cambio de autoridad. Tenemos que buscar, ¿verdad?, la mayoría en todas nuestras fuerzas, ser guiados por el Señor para procurar que eso suceda. Y nunca dejar mientras ellos estén en casa, dejar de ejercer esa autoridad sobre sus vidas. No nos hagamos a un lado, hermanos, matrimonios, hijos de Dios, hijas de Dios, despertemos. Porque desafortunadamente vivimos un mundo en que nos está impulsando a comodidad, a que yo, ¿por qué? Es que ya no me hace caso. Y luego, ¿ya oraste? ¿Ya oraste por eso? ¿Ya oraste porque el Señor cambie su corazón? ¿Ya lo disciplinaste? ¿Ya lo amonestaste? ¿Ya te comunicaste? ¿Ya pelaste a su conciencia como lo vimos la semana pasada?
¿Ya buscaste la manera de corregirlo? Oye, y además si es un adolescente, eso no puede sucedernos. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón verdaderamente que nuestros hijos puedan ser sellados por el Espíritu Santo y vengan al Señor, y aunque no lo sean, si lo son, que no nos estén chantajeando con que pues al fin ya soy, y mira que apenas no estoy haciendo cosas malas, estoy en la iglesia. Pues eso no es pretexto para que ellos hagan lo que se les pegue la gana. Ellos tienen que rendir cuentas, tienen que decir a qué hora van a llegar y tienen que llegar a la hora que tú les pongas, porque son los límites importantes que hay que ejercer sobre de ellos. Ellos tienen que entregar cuentas de sus calificaciones, tienen que entregar cuentas de sus trabajos, porque eso los bendice. Eso les ayuda a ellos a nunca olvidarse que están bajo autoridad. No importa la edad que tengan. Nunca debemos abandonar esta instrucción. Empezar temprano ayuda. Pero tal vez tú te convertiste hace un año, hace 2 años, y tú estás, bueno, pues es que mi hijo es un rebeldón, no me hace caso. Hay que ponerle límites, hay que corregirlo, hay que disciplinarlo, hay que buscar la manera de que él entienda, de que su corazón sea sellado con esta instrucción de Dios. Efesios 6:1, como leímos, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La Biblia del Pueblo de Dios para Todos dice: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor. Fíjate qué importante es esta instrucción, qué importante es que nosotros le enseñemos esa obediencia a nuestros hijos, porque la obediencia a los padres es una respuesta a una obediencia a Dios, y este debe ser el principio. Es decir, si yo realmente estoy obedeciendo a Dios, hay cuánto de esto en el cristianismo existe, hermanos, de verdad. Por las misericordias de Dios ya hay que arrepentirnos. ¿Cuántos cristianos conoces que dicen, no, yo con Dios, yo aquí con el Señor, no necesito congregarme? Bueno, entonces que borramos ahí en la carta de Hebreos, le quitamos eso de que te congregues. O sea, si tú no estás teniendo una verdadera comunión con Dios, te va a llevar a una verdadera comunión con los hermanos. Romanos 13 dice que si tú te sometes a las autoridades, entonces eso es un verdadero sometimiento a Dios. Si resistes a las autoridades terrenales, estás resistiendo a Dios. O sea, todo lo que nosotros realmente reflejamos aquí en la tierra es lo que realmente existe en nuestro corazón hacia Dios. Eso es lo que quiero mostrar con estos ejemplos. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo sí me sujeto a Dios, pero no te estás sujetando a las autoridades, no te estás sujetando a Dios. En 1 Juan plantea el asunto respecto al amor y dice: tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Eso no es posible, no es real. De igual manera, esta es la importancia de lo que Dios nos ha encargado como padres. Y esta es la importancia de que nuestros hijos aprendan obediencia, porque una verdadera obediencia a Dios se va a demostrar principalmente en los hijos, en que obedezcan a sus padres. Es un reflejo de una obediencia a Dios. Obedezcan a sus padres como manda el Señor, es decir, el Señor te está diciendo que obedezcas a tus padres. Muchos años hemos trabajado con jóvenes y no sabes cuántos jóvenes vienen, adolescentes, así de, ay, es que mis papás, ay, es que no, y sufro tanto, es que mi padre, ay, es que es inconverso, y así se tiran al piso. Son unos expertos los muchachos en tirarse al piso, hacerse las víctimas, ¿verdad? Por supuesto hay muchachos que se han sufrido abuso terrible, ¿verdad? Aún de sus propios padres, pero muchos, lo único que están haciendo sus padres es ejercer una autoridad sobre de ellos. Es que mi papá no es convertido y me prohibió en la iglesia. Ok, obedécele. Pero Dios me dice que venga a la congregación. Bueno, pero tu relación no puede depender de eso. Obedécele ahorita y vamos a orar. Y vamos a ver cómo el Señor en su momento va a hacer cambiar ese punto de vista de tu padre, aunque no se ha convertido. Eso le pasó a mi esposa. Sus papás no eran cristianos. Gracias a Dios, mi suegro ya partió con el Señor y mi suegra ahora ya conocen del Señor. Y partió con el Señor siendo un hijo de Dios. Estuvo estudiando en el Instituto Teológico un tiempo. Pero ¿qué fue lo que sucedió en algún momento? Le prohibieron a mi cuñado y a mi esposa, le prohibieron que fueran a la iglesia.
Y pues estuvimos orando y a su tiempo, mira, mandó a una persona que ni te puedes imaginar, ni era cristiana ni nada. Le dijo, oye, pues ¿cómo le prohíben eso a sus hijos? Y ya como que cambiaron, ya los dejaron ir. Pero nunca debemos de tener un pretexto. Mientras tu padre no te pida que cometas un pecado, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, por supuesto. Pero ¿qué pecado te está pidiendo que cometas tu papá? ¿Que no te congregues? No tienes que, eso no te hace a ti tener una relación con Dios. Lo puedes hacer desde tu casa y ahorita más, ¿verdad? Congrégate ahí. Si te prohíbe venir, pues congrégate por los medios de las redes. Pero no podemos nosotros, pero nos tienen tomada la medida los hijos. Nos tienen, ¿verdad? Y si son expertos en hacerse las víctimas. No hay un hijo, mira, aunque haya recibido, escúchame esto, aunque haya recibido el mayor, el peor abuso de su vida, la Biblia, Isaías 53, 1 de Pedro 2 lo repite, dice que por su llaga somos curados. Entonces, si yo soy un hijo de Dios y la sanidad de mi vida está en Cristo, yo ya no tengo ningún pretexto para estarle echando la culpa a nadie de mis decisiones y de mi comportamiento. Yo soy moralmente responsable, cada uno de nosotros, y ya no podemos echarle la culpa a nadie, porque esa sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado, también en su llaga hay sanidad. Entonces, tengamos mucho cuidado qué estamos permitiendo en nuestra casa. Los hijos, cuando nosotros les enseñamos esta forma en que vean la autoridad en nosotros, ellos aprenden a que son criaturas de Dios y que le deben obediencia a Dios. Que Dios, por haberlos creado, tiene el derecho de gobernarlos. Y ellos tienen una obligación con Dios para obedecerle. No es cualquier cosa que los padres dejemos de ejercer la autoridad, pero está de moda en este mundo, está de moda en esta sociedad que los padres, digamos, ay, no hay problema, con estas tonterías de tantas filosofías que están haciendo, tanta pedagogía que va contradictoria en muchas ocasiones a la Escritura, en la forma en que nosotros tenemos que ejercer eso. Ya están diciendo que los padres no tenemos que corregir a nuestros hijos, cuando en Proverbios dice que lo tenemos que corregir con vara. Y los papás, no, pues no, ¿cómo crees? Ay, es que no, ¿qué tal si me meten a la cárcel? Pues entonces, ¿por qué otra muy buena razón te podrían meter a la cárcel? Si no es el amor a tu hijo de que tienes que corregirlo. Ahora, como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? La vara no se ejerce con ira, no se ejerce pateando y manoteando y metiendo la vara en la cabeza y por todos lados, no. Hay un lugar, ¿verdad? Las pompis y mira, ahí. Y a veces tienes que darle una, a veces le tienes que dar 3, a veces le tienes que dar 5. Ahora sí que tienes que tener sabiduría del Señor para que se busque realmente cómo Él sea disciplinado, corregido. Los hijos no se van a someter a sus padres sin entender esta verdad, sin entender que realmente lo que están haciendo ellos es obedecer a Dios. ¿Y cuál es el resultado que estamos viendo generacional? No tan solo en algunos muchachos, no es un resultado generacional, una generación egoísta, una generación que no le importa a Dios, una generación que todo el tiempo está buscando utilizar inclusive hasta Dios, a ver un Dios de forma utilitaria, en que vengo a Dios para que Dios me sane, vengo a Dios pero no me importa un bledo la gloria de Dios. Yo quiero la gloria yo mismo. Idólatras de sí mismos. Obedecer a los padres va a reflejar si hay un entendimiento del niño acerca de obedecer a Dios. Nunca debemos de abandonar, hermanos, nuevamente se los digo, esta labor desde su nacimiento. Y nosotros tenemos que establecer reglas rectas, reglas que tengan claridad, que estemos seguros que estamos siendo guiados primeramente por el ejemplo del Señor, guiados por sus instrucciones. Y mira, ahora estas reglas que nosotros pongamos, por supuesto que nosotros tenemos que tener entendimiento. Tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué, hijo?
pues mira, te voy a, ya cuando es joven, ¿verdad? ¿Sabes qué? Mira, aquí están las llaves del coche, te voy a dar, pero aquí no te permito que ya tienes tu licencia, no te permito que subas a personas que no conozcamos, o sea, le estableces parámetros. Oye, no te permito que vayas a tal velocidad, no, etcétera. Le ponemos nosotros las reglas. Tienes que seguir las reglas de tránsito, todo lo que sea necesario. Y a lo mejor en algún momento tienes que llegar a tal hora, y en algún momento, ¿verdad? Pues le pasó algo en la escuela, algo sucedió. Pues, ¿qué tiene que saber el hijo? Que estamos aperturados también. Oye, papá, fíjate que me pasó esto, me pasó aquello, ¿puedo llegar un poco más tarde? Ok, hijo, pero estás reconociendo la autoridad. Pero ese refrán o ese dicho, es mejor pedir perdón que pedir permiso, es algo que no podemos permitirles. Tiene que haber una corrección, tiene que haber una disciplina cuando ese pensamiento esté dominando el corazón o la mente de nuestros hijos. Así dice Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ayer platicaba con un hermano que tiene una fábrica muy grande, o bueno, está creciendo su fábrica, gracias a Dios. Y me platica, no sabes qué problema poder tener trabajadores que sean responsables. Ha habido personas que me llevan a sus hijos. Oye, dele trabajo. Ok, y los acepta y los trae a su fábrica a trabajar. Oye, pero pues que nada más puedo medio tiempo. Bueno, ok, medio tiempo. Y ya de repente dejan de ir. Y los llevan los papás, ¿verdad? A ver, pues ya dale las gracias que ya no vas a poder. Y le dicen, muchachito, pues ¿qué crees? Que pues no, esto no es lo mío. Ay, ¿cuál es lo tuyo? Pues no sé. Pero mira, el muchacho puede decir y hacer ese tipo de cosas y tal, no debería suceder porque eso habla de una falta de ejecución de disciplina sobre el muchacho, ¿verdad? Y de entender lo que el trabajo es. Pero que de todas maneras, en medio de esa situación, el papá, no es lo suyo, sí. Y que es vergüenza de su madre el hijo holgazán, el hijo flojo, el hijo voluntarioso. Cuando habla aquí el Señor de autoridad, de obediencia, de honra, podemos englobar entonces que esta sumisión a los padres significa eso, estos dos elementos, obediencia y honra. Una verdadera sumisión, un verdadero reconocimiento de la autoridad es que los hijos aprendan a obedecer y a honrar a sus padres. Y honrar, la palabra honrar aquí que utiliza Pablo es la palabra timao. Y fíjate lo que significa timao, premiar, fijar el valor o precio sobre, es decir, poner un precio alto, estimar en alto, reverenciar, atención, apreciado, dar respeto y asistencia material. Entonces honrar es eso, es tratar con estima y con respeto la posición y el papel de autoridad de un padre. Tratarlo con estima y con respeto. La cultura donde actualmente no se honra nada y donde lo único realmente valioso es la misma persona, es decir, lo que mencionaba hace un momento, el egoísmo, el egocentrismo, donde las máximas son ver por mí, yo ser exitoso, lograr mis metas, tú lo puedes lograr, esfuérzate y lo vas a lograr. Y hasta dentro de las iglesias muchas veces ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, creo que es de los textos más mal interpretados de la Biblia. En donde centran en el esfuerzo personal, olvidándose de la gracia y poniendo como parapeto a Cristo nada más. Mucho cuidado debemos de tener con todo esto.
Cuando un hijo honra a sus padres, él va a seguir las instrucciones con consideración de alta valía, alto valor e importancia lo que su padre le está diciendo. Mira, tú te quieres dar cuenta si tu hijo tiene en alto valor tus instrucciones, pídele que haga algo. Y si ni siquiera lo escuchó, ahí está tu respuesta. Si tu voz no representa algo que lo haga atender, cambiar su atención de su juego, de su libro, de su televisión, de lo que sea que esté haciendo, porque es muy obvio, ¿verdad? Si tú no cambias tu direccionamiento de importancia de lo que estás haciendo, es porque realmente no lo valoras. Esa es la realidad. Entonces estamos en una sociedad donde está apreciado lo pecaminoso, donde se admira a los artistas porque cantan canciones que nos gustan y porque todo el mundo los aplaude, donde los deportistas por sus grandes esfuerzos, porque llegan a tener una grande fuerza y una grande habilidad, ¡wow! Y mira cuánto gana, todo monetizado, donde las redes sociales están imponiendo cuántos likes tiene, cuánto dinero está ganando de su monetización, cuántos views, cuántos seguidores, y todo es una vanidad. Lo mundano y lo mundanal, todo esto obstaculiza completamente la honra que los hijos deben de tener a los padres. Es una realidad. Y una de las señales, además de la forma en que ellos ven tu voz, es cómo se dirigen hacia los padres. La forma en que los hijos hablan a los padres muestra si realmente hay una honra hacia ellos. Qué terrible ha sido esa, perdón que lo diga de esta manera, mis queridos hermanos, pero esa estúpida frase en la que es que yo tengo que hacer que mis hijos sean mis amigos. Cuando eso se sobrevalúa, no estoy diciendo que no puedas llegar a ser amigo de tus hijos, pero cuando eso se pone como prioridad, el resultado es terrible, porque los hijos terminan hablándole a sus padres sin ningún tipo de honra, sin ningún tipo de valor. Se les ponen al tú por tú. Y el problema está que desde chiquito ves a niños haciéndoles un berrinche a los papás y los papás, ay no chiquito, no vayas a hacer eso, oye, chiquito, no. Y los niños haciendo berrinche, pegándole al papá, mordiéndolo, y en lugar que lo lleven directito al baño, ¿verdad? Y le den ahí, te quites el cinturón y órale 3 varas, y a mí no me hables así, y no me hagas esos berrinches, lo están justificando. Y entonces, ¿qué aprende al niño? Hago berrinche. Grito y estoy justificado, porque mi papá no me entiende. Estoy justificado. Y así crecen y llegan a la adolescencia, a la juventud, es que mi papá no me entiende. Ok, porque tu papá no te entiende, ¿te vas a ir al infierno? Porque tu papá no te entiende, ¿estás ofendiendo a Dios? Y esas son las cosas que nosotros tenemos que comenzar a tomar en cuenta, no podemos permitirlo. Es impresionante cómo hay muchachos ya que deberían de ser productivos, trabajar, y siguen siendo una carga en sus casas. Entonces es que no hay trabajo. ¿Cómo que no hay trabajo? Y acabo de ver ahí en el Walmart que están pidiendo personas para trabajar. Y buscas ahí, pues, y este hermano que me decía es que no llegan trabajadores. Y los que llegan no duran porque se van. Porque puso un sistema ahí de productividad en el que si trabajan y hasta él ya no los tiene que regañar, los mismos trabajadores al lado, porque si todos ganan, si todos trabajan, todos ganan, todos, incluyendo el dueño. Y si a uno, ¿verdad?, no está flojón y eso, hasta los mismos haciendo, pues es que son tan duros, o sea, yo creo que la victimización es uno de los grandes justificantes para el pecado en estos tiempos. Honra a tu padre y a tu madre. Hermano, escucha esto, un hijo no debe de hablar con imperativos.
No debe de decirle a sus papás, y ahora haz esto, y tú tienes que hacer aquello, y decide aquello, y ahora es que tú no me debes de hablar así. A ver, desde ahí se tiene que marcar un límite. No le puede hablar como si le estuviera hablando a sus amigotes, a sus compañeros, a sus amigos de la calle. No puede hablarle así a sus padres. Yo no te estoy diciendo, enséñale a tus hijos a que te hablen de usted. O sea, sé de algunos que muestran tanto respeto que hacen eso, pero no es el asunto. El asunto es la intención y la forma. Hijos dirigiendo, no es que esto tiene que, es que ¿por qué no está esto? ¿Por qué no está la comida hecha? ¡Ájale! Ahora sí, mijo. Oye, claro que pueden preguntar, claro que pueden pedir, claro que pueden sugerir, pero con respeto. Un hijo no se puede dirigir con imperativos a sus padres, no los está honrando. Vosotros padres, dice el versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oye, mi hijo, ¿verdad? Me habla así. Desde ahí lo tienes que detener, papá, mamá. O sea, mi hijo me está ordenando, a ver, oye, a ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, debe de ser corregido amablemente, pero también con firmeza. A ver, mijito, tú no puedes hablar así. Esta forma en que me estás hablando tiene signos de, ¿verdad?, de admiración, y no puedes hablar de esta manera. Tú no eres el que mandas aquí. Lo vimos también en ocasiones pasadas, que tenemos que tener mucho cuidado, que los hijos deciden qué ponerse. A ver, ¿qué quieres de desayunar, mijito? No, ay, es que hoy no quiero. Ay, hiciste huevos. Ay, no, guácala. Híjole. O sea, en lugar de que se sienten a agradecer a Dios, guácala. Ay, esto no me gusta. Sí, porque le estamos poniendo ahí un menú en lo que ellos deciden todo lo que quieren. ¿Y qué estamos haciendo? Monstruitos egoístas. Lo que yo quiero, eso se hace. Estamos de verdad, tenemos nosotros que enseñar a expresar su pensamiento en forma que muestre respeto y propiedad. Y para muchos tal vez, ay, pastor, eso suena abuelito. O sea, no, suena Biblia. Honra a tu padre. Y nosotros tenemos que disciplinarlos y amonestarlos de ser necesario para que esto se dé. Y entre más pronto los enseñemos estos límites, será mejor para ellos y será mejor para tu relación con ellos. De verdad, hermano, no nos engañemos, estamos llenos de cantidad de mentiras que le hemos dado calidad de verdad en nuestra mente, ignorando lo que la Escritura dice. Y como les explicaba la otra ocasión, y entonces cuando decimos algo que no dice la Biblia y le damos valor de verdad, entonces vamos a tener que justificar otra cosa y justificar otra cosa y justificar otra cosa con un montón de argumentos que terminamos de verdad creando una teología totalmente bizarra, alejada de los preceptos bíblicos. Tenemos que ejercer una autoridad bondadosa, de amor. No se necesitan gritos para corregir a tus hijos. ¿Me escuchaste? No se necesitan gritos, se necesita firmeza, mucho amor. Tanto amor como para que, aunque te pueda llegar a molestar eso, no tengas que gritar. No tengas que decir majaderías. No tengas que ofender. Pero sí dar instrucciones y límites y poner esos límites. Tener a los hijos en este círculo de sumisión, de obediencia y respeto, traerá grandes bendiciones para ellos. Por eso el ejercicio de amor sobre las vidas es un ejercicio, es ejercitarnos en la autoridad sobre ellos. O ejercitar la autoridad sobre ellos es manifestar verdadero amor por ellos. Porque si ellos entienden lo que esto significa, el Señor dice, aquí Efesios 6:2, este es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí tenemos que cuestionarnos cuál es nuestra intencionalidad de ejercer autoridad sobre ellos. El Señor nos está mostrando que el asunto no somos nosotros.
Cuando nosotros ejercemos autoridad para que nosotros seamos reconocidos, estamos haciéndolo igual de mal. Si nuestra intención es que ellos tienen que ver mi autoridad, porque yo soy el papá y porque yo soy el que las mantiene, o sea, el asunto eres tú. Y entonces lo único que estamos sembrando son semillas nuevamente de egocentrismo en el otro extremo. El asunto es, te amo y por eso ejerzo esta autoridad. Porque sé que si logramos juntos que entiendas estos preceptos divinos de obedecer y honrar a tus padres, te va a ir bien, bien, bien. Es una verdadera muestra de amor y misericordia ejercer autoridad sobre nuestros hijos y disciplina y corrección. Que nuestra intención en esto sea, te voy a bendecir, voy a darte bendición. Mira, honestamente, cuando no ejercemos esa obediencia sobre ellos, esa disciplina, esa autoridad que los lleve a obedecer y a honrar, pues porque somos igual de egoístas también. Porque es cómodo, la verdad. Seamos honestos. A mí me ha pasado, hermanos, de verdad. Es cómodo. Muchas veces se vuelve un círculo vicioso, es que lo hice mal como papá y entonces mis hijos ya tienen con qué reclamarme y entonces mira, mejor no les digo para no provocar más problemas y comenzamos a dar pasitos para atrás y entonces mira, llegamos a un punto en el que estamos cómodos, así nos sentamos en un sillón de, pues sí, mira, pues así no hay tantas broncas, así, no, ¿sabes qué es? Es egoísmo, eres tú. No tienes problema con el dolor que se le haya provocado a él, ese eres tú y no estás mirando hacia adelante de lo que estás provocando terriblemente para sus vidas. Enseñar obediencia es dirigirlos al bien consecuente, a la consecuencia de un bien que Dios ha determinado. O sea, Dios dice, si tú haces esto, te va a ir bien. Pero además de todo le estamos diciendo, mi hijo, eso le agrada a Dios. Eso le hace sonreír a Dios cuando honras a tu papá. Hace sonreír a Dios cuando lo obedeces verdaderamente. Un hijo desobediente se ha salido del lugar de la bendición del pacto. Mira lo que dice Éxodo 21:15. Es terrible. Hay maldición, literalmente. Éxodo 21:15 dice, el que hiriere a su padre, a su madre, morirá. Versículo 16 de Éxodo 21. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o su madre, morirá. O sea, no va a tener larga vida. Obedeces, honras a tus padres, bendición y larga vida. No los obedeces, los maldices, corta vida. O sea, así como hay promesa de bendición, también hay advertencia de maldición. Cuidado. La rebeldía y la desobediencia colocan en un grave peligro, se están saliendo de la cobertura. Mira, es bien hermoso el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos está diciendo con ese ejemplo el Señor? Aquí hay un lugar, aquí hay un espacio, vamos a decirlo así, ¿verdad? En que tú estás aquí bien, estás aquí dentro, en ese círculo, va a haber bendición, en esa sombra. Salte de ahí y se vuelve una cosa terrible para la vida de ellos. Despertemos. Ellos los colocan, se colocan en un peligro. Por eso hay que buscar restaurarlos, no abandonarlos. Todas estas herramientas que hemos estado hablando de acercamiento, de vara, de autoridad, de comunicación, las diferentes formas de comunicación, el apelar a su conciencia, todos son herramientas que Dios nos está dando para ir y acercarnos con ellos, invertir un tiempo. Mira, si tú estás intimidado, eso es incredulidad a Dios, porque es Dios el que te ha dado esa autoridad, te ha dado esa posición de autoridad. Y si tú no lo crees, ¿quién lo va a creer?
Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Y no importa lo que haya pasado en el pasado, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cree a eso. Cree que no es por lo que puedas llegar a ser tú que vas a obtener el perdón. Ya lo hizo Cristo, fue suficiente. La gracia se está manifestando en que es una sangre que está ahí, latente, totalmente en el altar del cielo. La sangre de Cristo limpiándonos de todos los pecados. Para que no sigamos en lo mismo. Para que no le añadamos pecado al pecado. Estar escuchando, Isaías lo decía, mira, estás escuchando el consejo, pero no de mí. ¿Y qué es lo que provoca eso? Más pecado. Añades pecado al pecado por no escuchar mi voz. Tienes un pecado, ven y confiésalo. Confiésalo. 1 Juan 1:9, confiesa tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no te conformes, no le añadas más pecado al pecado. No te quites, ve, busca como el Señor, ese corazón de Dios, ¿verdad? De pastor, del buen pastor en que va, ¿verdad? Y por la oveja perdida y va y la busca y la trae y a veces le tiene que provocar quebrantamiento, ¿verdad? Le quebranta la patita, se la sube a los hombros y la regresa al redil. Ese es el ejemplo de paternidad. Es el ejemplo de amor. Hay que restaurarlos. ¿Y qué herramientas? Comunicación, vara. Es el rescate que los regresa a la protección de Dios. Para que te vaya bien, para que les vaya bien. Y seas de larga vida. Y sean de larga vida nuestros hijos en la tierra. Necesitamos regresarlos al círculo de sumisión. Porque ese es el círculo de bendición para ellos. El verdadero amor por ellos no debe impulsar a llevarlos, nos debe de llevar a impulsarlos, a llevarlos a la bendición de Dios. Qué bueno es Dios con nosotros, hermanos, que nos da tan claras instrucciones, que en su fidelidad promete hermosas bendiciones para nuestra vida y la de nuestros hijos. Actuemos a favor de esta herencia que nos dejó el Señor, quitando estos terribles y distorsionados conceptos de un mundo extraviado y creamos a la palabra de Dios, que es la lámpara que alumbra nuestro caminar. Seamos ejemplos de obediencia, que es la mejor forma de enseñar obediencia. Padre, muchas gracias, muchas gracias por tu palabra que nos impacta el corazón. Hemos orado, Señor, pidiéndote que tu palabra impacte en nuestros corazones y nos lleve a una renovación de entendimiento, que nos lleve a una transformación, a vivir de una forma diferente, como tus hijos. Padre, queremos pedirte que nos enseñes, nos dirijas, nos fortalezcas, nos puedas convencer de lo que tú nos has dado de autoridad y que eso sea de bendición para nuestros hijos. Que las esposas que están escuchando este mensaje puedan ser sujetas a sus maridos, que en disposición a mostrar esa sujeción con respeto a sus maridos para que sean de impacto al corazón de sus hijos. Señor, que si los esposos estamos dejando de ejercer autoridad, ya sea alejados o haciéndolo de una forma incorrecta, áspera, dura, Padre, ayúdanos a arrepentirnos para que podamos ser una muestra verdadera de lo que es tu amor, la autoridad que tú ejerces sobre nosotros, esa autoridad en la que nosotros estamos protegidos, pero también limitados, la que nos das instrucciones de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer, porque nos amas. De igual manera nosotros podamos aprender eso para amar a nuestros hijos, para amar a nuestra familia y hacer lo mismo, dar instrucciones claras, dar instrucciones firmes, dar instrucciones rectas. Señor, y en su tiempo, si no se ha hecho, corregirlas, disciplinarlas, enseñarles a nuestros hijos que hay una autoridad para bendición de sus vidas. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos des entendimiento, que nos des, Señor, inteligencia para contestar lo correcto en la forma correcta, en el momento correcto, y que todo esto te glorifique a ti.
Gracias, Señor, por las familias que están escuchando esto. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus casas. Te pedimos tu bendición, tu cuidado. A los que están enfermos, Señor, les levantes y les sanes, y que tu nombre sea exaltado ahora y por siempre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ya nos estamos congregando nuevamente. Les enfatizamos esta invitación a que se asistan ya a las iglesias, ¿verdad? Son momentos hermosos donde estamos alabando a nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, y pues hemos orado para que el Señor siembre su palabra en su corazón y dé mucho fruto para la gloria de nuestro Dios. Les mandamos un abrazo, les amamos entrañablemente. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.